en este tercer webinar que la AE Bolivia viene organizando en este ciclo de incursión en nuestro país. Sean bienvenidos todos ustedes a este evento y contamos siempre con su participación. Les habla Oscar Siles, soy el presidente de la comunidad de la AE Bolivia y quiero, antes de presentarlo a nuestro brillante expositor, hacerles una pequeña presentación, una pequeña introducción de lo que es la AEE, para que ustedes puedan conocer de alguna manera mejor esto y puedan involucrarse con nuestra organización. La AEE es la Asociación de Ingenieros de Energía, ¿sí?, con sede en Estados Unidos, creada en la década de los años 70. Hoy en día podríamos decir que es uno de los gremios más importantes, más destacados a nivel global en esta industria de la energía. Tiene más de 18,000 profesionales en el gremio, más de 30,000 profesionales certificados. Está presente en alrededor de 105 países, de los cuales tiene 61 capítulos en Estados Unidos, 45 capítulos a nivel internacional y también 27 capítulos estudiantiles. Bolivia, como no podría ser de otra manera, nuestro país, también está ahora actualmente en proceso de postulación para ser aprobada bajo los requisitos que exige la AE y crearse el capítulo AEE Bolivia, que eso, Dios mediante, muy pronto les daremos la buena noticia. La AE tiene alrededor de 19 certificaciones, estimados amigos. Ahí pueden ver la cantidad de certificaciones que tienen gerente de energía, auditores de energía, en profesionales en comisionamiento de edificios, de construcciones, en temas de procura, en temas de energía, temas de carbono. Fíjense, tienen eficiencia energética, tiene una variedad de certificaciones de especialidad técnica en el tema energético. Y creo que es algo muy importante para nuestro país. ¿Cómo es la presencia global de la AE? Fíjense, tiene bastante presencia a nivel mundial la AE. Como irradia desde Estados Unidos, ha logrado expandirse bastante hacia Europa, que tiene un montón de capítulos allá, más el África. Y en Sudamérica, actualmente se tienen capítulos en Chile y en Brasil, más otros en Centroamérica. Ahí podemos ver con un poco más de precisión. Y nosotros, el equipo boliviano de la AE Bolivia, por supuesto que tiene trazado el objetivo de concretar el capítulo AEE con sede en nuestro país, en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ese es el objetivo que buscamos. Está dentro los capítulos destacados que tiene la AE a nivel global. ¿Cuáles son los objetivos de la AEE Bolivia? Estimados amigos, difundir las buenas prácticas de la eficiencia energética, energías renovables y sostenibles para el ecosistema. Coadyuvar al futuro energético de Bolivia e impulsar la certificación de profesionales en las diferentes certificaciones de la AE. Es decir, hacer una difusión del conocimiento especializado en el campo de la energía y además profundizar el interés en la comunidad boliviana, que puede ser de cualquier profesión, no necesariamente de las ingenierías especializadas en temas de energía, sino en cualquier otra profesión, área del saber que esté relacionada con la industria de energía, por supuesto. Las áreas temáticas en las que se desarrolla, se desenvuelve nuestra comunidad AE Bolivia están concentradas básicamente en analizar temas de eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, generación distribuida, hidrógeno verde, nuclear, geotermia, biocombustibles. Entonces, ese es el factor importante que pretendemos desarrollar en términos de estudios, propuestas que se puedan presentar a partir de esta organización. Quiero también presentarles, ahí tenemos los 18 miembros fundadores de este gremio acá en Bolivia, ¿sí?, que han sido los valientes y han confiado desde un principio este gran proyecto que estamos llevando adelante, más
7 profesionales que posteriormente se incorporaron. En un total, actualmente tenemos 25 miembros regulares en la AEE Bolivia, con muchos campos de especialidad, colegas con mucha experiencia en diferentes áreas y, por sobre todo, con mucha vocación de apoyar y compartir el conocimiento. También presentarles al primer directorio que tiene la AE en Bolivia, compuesto por mi persona como presidente, vicepresidente Ricardo Carrillo, secretario Juan Pablo Calvimontes, vicepresidente de Educación Rubén Dabdú, vicepresidente de Membresías Jaime Portugal y vicepresidente de Comunicación Juan Carlos Zamur. Este es el equipo que lidera actualmente en el ciclo de gestión que le corresponde para concretar los objetivos estratégicos de la organización. Quiero agradecerles muchísimo por su atención y ahora voy a pasar a presentar a un profesional muy destacado en nuestro medio, como es el ingeniero Marco Herbas, a quien voy a presentarlo para que realice su conferencia. Damos la bienvenida, por favor, al ingeniero magíster Marco Herbas López, quien es miembro fundador de la AEE Bolivia, está dentro de los miembros fundadores, es ingeniero electromecánico graduado de la UPB, cuenta con una maestría en ingeniería nuclear con mención en centrales nucleares en el Politécnico de Milán, Italia. Es ingeniero de mantenimiento e ingeniero de proyectos en subestaciones de alta tensión en ENDE Transmisión. Hizo un curso de salvaguardia nuclear y no proliferación en el Centro Conjunto de Investigación Europea en Ispra, Italia. Y actualmente el ingeniero Herbas es jefe de la unidad de materias primas radioactivas en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ABEN. Como ustedes pueden ver, estimados participantes, estamos con un profesional muy destacado en el medio y que por sobre todo conoce muy bien la temática importante de la energía nuclear. Entonces, estimado Marco, voy a cederte la palabra para que a partir de ahora puedas realizar tu presentación. Bienvenido, Marco. Buenas noches. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a todos, gracias por la presentación. Un saludo a todos y bueno, a nombre de la AEE quiero agradecer a todos por darnos su tiempo y estar acá presentes en este webinar. Adelante, por favor, puede iniciar. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor. Si me pueden confirmar que ven la pantalla. Sí, perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces, comienzo. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es centrales eléctricas nucleares y su importancia para alcanzar el net zero, como se lo conoce en inglés, ¿no? Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, un poquito acerca de mí, me presento, ya Oscar ha dicho casi todo. Hay una pequeña foto con una perrita que es mía, bueno, la adopté volviendo a Bolivia. Yo soy cochabambino, tengo un pregrado en Ingeniería Electromecánica en la UPB. Posteriormente hice un posgrado en Ingeniería Nuclear en el Politécnico de Milán, con mención en centrales de generación eléctrica. Trabajé unos años en la ciudad de Santa Cruz como ingeniero de mantenimiento de subestaciones de alta tensión en ENDE Transmisión. Después estuve en la parte de diseño de ingeniería de subestaciones. Participé en el diseño de varias subestaciones en Bolivia, en Santa Cruz. El último proyecto grande fue el de Carrasco 500 kV. Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, en la ABEN, como jefe de unidad de materias primas radioactivas. Bueno, algunas consideraciones breves antes de comenzar. Bueno, las opiniones que se van a emitir hoy, los criterios son de carácter personal, son míos y no representan necesariamente la posición de la ABEN, ¿no? Bueno, habiendo hecho esta aclaración, podemos comenzar. Y bueno, me gustaría comenzar con esta pequeña herramienta que a mí me gusta mucho, que se llama Menti, quizás algunos la conocen. Y quisiera hacer una breve encuesta, hacer 2 preguntas súper sencillas. Entonces les agradecería mucho si tienen el celular a la mano, si pueden escanear este QR o en todo caso pueden entrar a la página menti.com e introducir el código que ven acá, 3018-7053, para poder hacer esta encuesta. Como les digo, es muy corta, son 2 preguntas muy sencillas y en menos de un minuto ya las vamos a tener. Voy a intentar
mostrarles, no sé si algunos ya pudieron, déjenme verificar, por favor. Perfecto. Okay. Un segundo que les voy a compartir la pantalla. Perfecto, ahí pueden ver. Es un Word Cloud. Bueno, hay gente que nos sigue desde Bolivia, desde La Paz, Santa Cruz, Perú, Cochabamba, Potosí. Gracias por su asistencia. Vamos a dar unos cuantos segundos más para poder ir conociendo de dónde es nuestra audiencia. Qué bueno tener presente gente de Perú, de otros países. Gracias, Santa Cruz. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y vemos distintas ciudades, distintos países, Perú. Entonces, por favor, déjenme ir a la siguiente pregunta. Y bueno, una de las preguntas que a mí me interesa mucho saber antes de comenzar este webinar, si podrían, por favor, en una palabra, describir qué es lo que entienden, qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan sobre ingeniería nuclear. Átomos, sí. Futuro. Plutonio, bueno, riesgo, sí. Gracias, todas las respuestas son bienvenidas. Reacciones, uranio 235, calor, el núcleo. Peligro, perfecto. Sí, generalmente este tipo de fuente de generación genera ambos tipos de opiniones, ¿no? Ya sea algunas en contra, otras a favor. Entonces, bueno, el objetivo mío el día de hoy es poderles un poquito explicar acerca de lo que es la energía nuclear y esperemos que, bueno, para una siguiente ocasión las respuestas a lo mejor cambien hacia un sentido un poco, digamos, más positivo, ¿no? De todas maneras, no es que lo que yo quiero es que todos estén a favor. Bueno, cada quien tiene el criterio y espero que, bueno, que con que les pueda hablar el día de hoy también puedan o confirmar su postura o a lo mejor cambiar, ¿no? Pero bueno, gracias de nuevo por las respuestas. Ahí se ve. Perfecto. Ahora voy a volver a las diapositivas. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de un tema que es muy interesante y a la vez un poco preocupante, que es el calentamiento global. Si es un mito o efectivamente es una realidad. Y para eso quiero mostrarles este pequeño video. Le voy a dar play mientras tanto, donde pueden ver cómo va cambiando la temperatura respecto a la época preindustrial, donde empezamos con 0 grados, ¿no? Entonces vemos que a medida que los años pasan, temperatura quizás al inicio del siglo XX va bajando un poquito, pero bueno, van a ver que en un futuro, o sea, cuando ya nos estamos acercando a esta época, esto va cambiando drásticamente. Es una animación muy interesante con datos de la NASA y un gráfico propuesto desarrollado por Ed Hawkins, ¿no? Entonces ya pueden ver, a medida que nos acercamos a la década de los 70, ya estamos empezando a alejarnos un poquito del cero, que es nuestra referencia, o sea, el año 1860, la época preindustrial, y a medida que nos vamos acercando al año 2000, más adelante vemos que ya nos estamos empezando a alejar del cero, ¿no? Es decir, la temperatura promedio está aumentando en más de 1 grado centígrado respecto a 1860. Entonces, acá vemos en 3D cómo ha ido aumentando, ¿no? Entonces, estamos ya al año 2021 y estamos más o menos a 1 grado de diferencia respecto a lo que teníamos en el año 1880. Entonces, bueno, quizás 1 grado puede parecer poco, pero bueno, han podido ver que recientemente, en los últimos años, hay eventos catastróficos climáticos que han afectado ciudades, han afectado países, a mucha gente. Entonces, 1 grado parece poco, pero en realidad hace mucho. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, al buscador, a Google y escriben calentamiento global, que ustedes van a la sección de noticias, van a empezar a ver algunos encabezados que son un poco preocupantes, ¿no? Por ejemplo, aquí
Las Naciones Unidas, por ejemplo, dice en uno de sus reportes climáticos que para mitigar el incremento de la temperatura ambiental promedio, debemos actuar ahora o va a ser demasiado tarde. Por otro lado, por ejemplo, ya desde un punto de vista un poco más económico, en Estados Unidos han hecho una estimación donde dicen que para el final de este siglo, los eventos del cambio climático van a representar cerca de $2 trillones. Entonces es algo que va a afectar, ¿no? Y acá podemos hablar un poco, vemos esta gráfica que a mí me parece muy interesante. Esta es una página que tiene información bastante interesante, que es Our World in Data, donde podemos ver que en el año 2022 en el que estamos ligeramente por encima de 50 gigatoneladas en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, para el final de la década, déjenme por favor habilitar el puntero. Ok, perfecto. Entonces vemos que para el final de la década, del siglo, perdón, 2100, tenemos algunos escenarios diferentes. Si, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de políticas para mitigar el cambio climático, vamos a encontrar un incremento respecto a nuestra referencia entre 4 y 5, casi 5 grados centígrados. Con las políticas actuales climáticas, se estima que tengamos un incremento para el final del siglo entre 2.5 y 2.9 grados. Algunos compromisos y objetivos igual establecen un escenario en el que vamos a tener 2.1 grados centígrados. Y hay dos escenarios que están justamente dentro de lo que es el Acuerdo de París. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado lo que es el Acuerdo de París. Es un acuerdo que se ha firmado con la presencia de casi todos los países del mundo, más de 190 países el año 2015, que pone como objetivo limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados y de preferencia hacerlo a 1.5. Entonces, de esta manera, limitando, controlando las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a poder llegar al objetivo que es no superar el 1.5 grados centígrados de preferencia, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una comparación de esta década en la que estamos, el 2020 hasta el 2029, y lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de que no tengamos las políticas climáticas. Fíjense, en la parte norte del planeta, en el polo norte, vemos incluso incrementos de hasta 7%. Entonces, esto es bastante preocupante, ¿no? Es momento de hacer algo. Entonces, hablando un poco del tema, un tema que está dentro del título del webinar de hoy, que es el Net Zero, como se lo dice, se lo conoce en inglés. Bueno, básicamente lo podemos poner de esta manera. Es llegar a un equilibrio entre la emisión de los gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera con la cantidad de gases de efecto invernadero que son removidos. Es decir, cuando llegamos a un equilibrio, podemos decir que tenemos el net zero. Ahora, obviamente, también es mucho mejor que la cantidad de gases de efecto invernadero removidos sea mayor a la cantidad de emisión, ¿no? Entonces, el panel intergubernamental del cambio climático llega a la conclusión de que para el 2050, para llegar al net zero y evitar un incremento mayor al 1.5%, esto se debe llegar para el año 2050. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para poder reducir las emisiones? En el tema energético hablamos de las energías renovables, de la hidroeléctrica, nuclear. Entonces ya vamos a ir hablando acerca de este tipo de fuentes, en específico la nuclear. Entonces hablamos un poco de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Como pueden ver, más del 73% corresponde a lo que es la energía, lo que viene a ser el transporte, electricidad y calefacción. Entonces ahí ya vemos dónde podemos nosotros atacar, por así decir, para reducir las emisiones, 73%. Entonces aquí ya vemos un gráfico de líneas donde vemos específicamente electricidad y calefacción, es lo que representa la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos el transporte. Obviamente hay algunos otros sectores que están presentes, pero no tienen tanta incidencia como es la electricidad, que gran parte de la electricidad proviene actualmente de combustibles fósiles, y el transporte, que es exactamente lo mismo. Los combustibles fósiles son los que dan la energía para lo que es el transporte. Entonces, hablando un poco acerca de la matriz energética mundial y de Bolivia, aquí les voy a mostrar una gráfica que
bueno, es bastante interesante. Esta es la matriz energética mundial del año 2019. La información ha sido obtenida de la IEA, que es una Asociación Internacional de Energía, de Electricidad, donde vemos que el carbón representa casi el 37% de la matriz energética. En segundo lugar tenemos el gas natural, petróleo 2.8. Entonces, fíjense, más de la mitad ya tenemos acá con combustibles fósiles. Nuclear representó el 10% de la matriz en ese año, la hidroeléctrica 16%, la eólica 5.3%, la solar 2.6%, ¿no? Y el restante son distintas otras fuentes de generación de energía alternativa. Pero aquí el punto importante, tristemente, es que las fósiles dominan. Ahora hablemos un poco acerca de Bolivia. Bueno, estos datos son obtenidos de la página del CNDC, el Comité Nacional de Despacho de Carga, que tiene información disponible bastante interesante. Si alguna vez tienen tiempo, pueden entrar. Van a encontrar información bastante interesante y vemos que, por ejemplo, el 71% corresponde de centrales termoeléctricas, donde la mayoría son centrales que funcionan a gas natural. Tenemos de la hidroeléctrica un 21%, eólica 4% y solar un 5%. Obviamente en Bolivia tenemos otras fuentes alternativas, pero representan un porcentaje tan bajo que, bueno, en este caso no las he mostrado. Acá lo importante también es mostrar que las fuentes basadas en combustibles fósiles son las que dominan nuestra matriz energética. Entonces, esto va en relación a lo que hemos visto en el anterior gráfico de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de energía conocidas? Bueno, se pueden dividir en dos grandes categorías. Tenemos las renovables y tenemos las no renovables. En el caso de las renovables está la solar, biomasa, tenemos hidráulica, geotérmica y eólica. Todas estas ya están bien consolidadas, si bien la presencia todavía no es demasiado alta, pero ya la tecnología está desarrollando y ya se tienen muchos avances. Por otro lado, tenemos las no renovables, que son el petróleo, carbón, gas natural y nuclear. Bueno, nuclear es considerado una fuente de energía no renovable, pero en un futuro yo creo que esto va a cambiar un poco, quizás no desde el punto de vista estricto, pero sí, por ejemplo, los nuevos reactores nucleares que se están desarrollando, los reactores de cuarta generación, si tienen tiempo pueden buscar en internet, van a ser capaces de utilizar el combustible nuclear gastado de los reactores en operación y cerca del 95%, 96% para ser más exactos, de este combustible gastado de los reactores se puede reutilizar y únicamente un 4% sería un residuo radioactivo de alta radioactividad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podríamos incluso considerar en un futuro a las nucleares del lado de las renovables. Eso es algo bastante interesante y eso es algo que a mí, digamos que me conviene y me parece genial. Esperemos que la tecnología vaya avanzando. Ahora, les había hablado anteriormente acerca del Comité Nacional de Despacho de Carga. Ellos en su página tienen esta información que es bastante interesante y podemos ver cómo ha ido la generación horaria. Esto es del día de ayer. Acá podemos ver, lo importante es ver, acá tenemos la generación real, ¿no? Acá en color negro y la prevista es bastante parecida a la real. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales que tenemos? Las que les había mencionado. Por ejemplo, en color verde tenemos la eólica, en color amarillo tenemos la solar, en azul la hidroeléctrica y en rojo las termoeléctricas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo interesante de acá de las renovables? Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la solar se empieza a tener una generación a partir de las 7 de la mañana, que, bueno, justamente coincide con el amanecer, ¿no? Cuando el sol aparece. Si bien la radiación solar aún es baja, ya se empieza a ver una producción llegando a un pico alrededor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y a medida que igual el sol, la tarde transcurre, la radiación solar disminuye y por ende la generación también, dejando de generar aproximadamente a eso de las 6 de la tarde. Ahora, obviamente esto también va a cambiar a lo largo del transcurso del año. No va a ser la misma la radiación solar en invierno respecto a verano, ¿no? Entonces, pero esa es la figura un poquito más o menos cómo va. Y acá podemos ver uno de los grandes inconvenientes de las renovables, que es la intermitencia. Entonces, para poder nosotros cumplir
con la demanda real que tenemos, nosotros necesitamos alguna fuente de generación de carga base. En este caso tenemos la hidráulica y la termoeléctrica. El problema es que la termoeléctrica emite gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, se necesita algo que pueda complementar a la hidroeléctrica en el caso nuestro, ¿no? Ahora hay algunos otros países que quizás no tienen un potencial hidroeléctrico así de grande como el nuestro o como Brasil, bueno, Sudamérica en general, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber otra solución limpia, ¿no? Entonces, en este caso, la nuclear se posiciona como una alternativa bastante interesante. Bueno, ya habíamos visto acerca de cómo va el cambio climático, quizás todos pueden estar un poco preocupados, quizás es demasiado tarde, pero bueno, desde mi punto de vista no todo está perdido. Si buscamos igual algunas noticias y vamos leyendo, hay algunos titulares que son un poco más esperanzadores. En este caso, bueno, fíjense, Los Angeles Times publica que el fatalismo viene a ser peor que el negacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, decir que no, ya es demasiado tarde, no podemos hacer nada, puede ser peor que negar el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es reconocer el problema que tenemos, pero al mismo tiempo actuar, ¿no? Ahora es el momento, obviamente. Va a requerir quizás un esfuerzo mayor respecto a hace algunos años, más dinero a lo mejor, pero aún no es tarde, aún podemos hacer algo. Este es otro titular de un periódico italiano, bueno, que dice que el cambio climático ya está aquí, pero nuestras acciones lo pueden mitigar. De nuevo, podemos hacer algo para mitigar esto. Por último, aquí hablando ya de nuclear, esta puede ser una fuente alternativa de energía para prevenir el calentamiento calentamiento global, perdón, y salvar nuestro planeta. Entonces, hay esperanza, no todo está perdido. Y esta es una de las imágenes, por ejemplo, que representa un poco lo que uno, desde el punto de vista como un trabajador nuclear, como alguien del sector nuclear, alguien que apoya, que se enfrenta todos los días quizás en redes sociales, quizás escuchando alguna charla o discutiendo de algún tema relacionado con gente que esté en contra, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, un granero que se está incendiando, representaría, digamos, nuestro planeta. Y acá vemos aquí unas personas con unos baldes de agua tratando de apagar el incendio. Y acá no sé si pueden ver, acá por ejemplo tenemos la hidroeléctrica, biomasa, aquí tenemos geotérmica, solar, eólica. Ahora, no, yo no digo que no es la solución, de hecho es parte de la solución, pero bueno, en este caso, para proveer energía continua todo el tiempo y sin depender de factores climatológicos como que haya viento, que haya radiación solar, acá la nuclear se presenta como una alternativa interesante y acá está representado como un bombero, ¿no? Entonces, imagínense si se permitiese trabajar a todos juntos, yo estoy seguro que este incendio se podría apagar bastante rápido. Entonces, aquí viene igual esta siguiente imagen que me gusta mucho, que habla que las energías renovables y las nucleares no son enemigos. De hecho, una se complementa con otra y las dos tienen que formar esta sinergia. Obviamente, junto con nuclear también podemos incluir acá la hidroeléctrica, ¿no? Que es capaz de proveer una gran cantidad de energía. Pero bueno, en este caso la imagen muestra algo que muchos de nosotros de la parte nuclear queremos mostrar al público, que las renovables y las nucleares no son enemigas. De hecho, tienen que ir de la mano y de esa manera vamos a poder cumplir con los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Ahora, hablando un poco acerca de la presencia de reactores nucleares en el mundo, actualmente hay 454 reactores en operación. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen más? Bueno, en primer lugar está Estados Unidos. Ellos tienen 93 reactores en operación. Bueno, y respecto al año 2011 al año 2021, en 10 años, se han apagado 11 reactores, ¿no? Francia, por ejemplo, tiene 56 reactores. ¿Qué es lo interesante de Francia? Que entre el 70 y el 75% de su matriz energética proviene de reactores nucleares de potencia. Y bueno, solamente en una década, 2 se han apagado. Y China es justamente el país en la actualidad que está incursionando con mayor fuerza, con mayor inversión, con mayores recursos, construyendo solo en 10 años 39 reactores. Es increíble.
Actualmente tienen 52, después Rusia, que es un país que tiene mucha tradición en la parte nuclear, Corea del Sur, India, Canadá, Reino Unido, Japón. El caso de Japón es algo particular. Por ejemplo, acá podemos ver que tienen 9 reactores, pero han sacado 39 de operación. En este caso no los han apagado todos, no los están desmantelando. ¿Qué es lo que ocurre? Que producto del accidente, bueno, del tsunami que hubo en Fukushima, en Japón, el regulador japonés incrementó los niveles de seguridad necesarios para operar los reactores. Entonces, ¿qué pasa? Estos operadores, los dueños de los reactores en Japón, muchos de ellos han evaluado y para algunos era mucho dinero lo que representaba implementar estos nuevos cambios, esta nueva mejora en la seguridad, y han decidido desmantelar. Pero algunos están implementando esos cambios, obviamente requiere tiempo y recursos, pero ellos han visto que puede ser factible, están implementando estos cambios y en los siguientes años ya van a volver a operación. Entonces, esto es una cosa buena porque aparte de que están mejorando los sistemas, también van a extender el periodo de vida de operación del reactor, que más o menos va por los 60 años, incluso algunos reactores van a operar hasta 80 años y se habla de algunos que hasta pueden operar 100 años. Entonces, es una inversión a largo plazo y va a tener generación continua y limpia de electricidad. Ahora, hablando acerca de los nuevos reactores en construcción, ya les había dicho, China tiene 15 reactores en construcción en el mundo, India está con 6, Corea con 4, Rusia 4. Ahora, ¿qué pasa en nuestra parte del mundo, en nuestra región? Brasil tiene 1 en construcción y Argentina también. Entonces, en nuestra región, los únicos países en Sudamérica que tienen reactores nucleares son Brasil y Argentina. Bueno, y hablando de Latinoamérica o de toda América, México. Son 3 países. Pero bueno, como pueden ver, no es que no se están construyendo reactores, sí se están construyendo varios. Podrían ser más, lamentablemente por el rechazo en general del público, no es que se están construyendo tantos, ¿no? Podrían ser más, pero de todas maneras la cantidad que se está viendo acá es bastante interesante. Y un país que quizás uno no nos puede decir qué están haciendo acá son los Emiratos Árabes Unidos. Conocemos todos que es un país que tiene mucho petróleo, tiene mucho gas natural, entonces nosotros podríamos decir, pero ellos tienen tanto gas, tanto petróleo, ¿por qué no se dedican a construir más centrales a gas, qué sé yo, quizás incluso hasta carbón, no sé? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ellos han visto que mediante la implementación de reactores nucleares van a generar un montón de electricidad en un espacio, en un área muy pequeña. Al mismo tiempo va a ser limpia, les va a permitir cumplir con sus objetivos climáticos y al mismo tiempo ese gas, por ejemplo, que lo utilizarían, lo destinarían a producir electricidad, lo podrían vender o directamente, bueno, en un futuro quizás ya se agote, ¿no? Entonces, ellos ya están pensando un poco en la sustentabilidad y tener una fuente continua y prácticamente inagotable de energía limpia. Lo mismo Arabia Saudita. Entonces, habla un poco acerca de lo que es la energía nuclear. Básicamente, podemos decir que es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Y ahí surge la ecuación, quizás la más famosa en el mundo, es igual a mc al cuadrado, presentada por Albert Einstein, que recibe un premio Nobel de la física en 1921, pero no lo recibe por esta ecuación o por lo que aporta con esta ecuación, sino por otro tema que es el efecto fotoeléctrico, que también tiene muchas utilidades. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace esta ecuación? Es una ecuación que establece la relación entre la energía y la masa de un sistema físico. ¿Y cómo la liberamos? Hay 2 maneras principales: la fisión nuclear y la fusión nuclear. Quizás la más conocida, también la más desarrollada, es la fisión nuclear, pero también está presente lo que es la fusión nuclear, que técnicamente es más complicada la fusión nuclear porque hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, ciertos parámetros, una temperatura bastante alta, una presión, se tiene que vencer la barrera de Coulomb para unir 2 átomos livianos, ¿no? En cambio, comparado con lo que es la fusión nuclear controlada, la fisión vendría a ser relativamente más sencilla. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la fisión nuclear? Bueno, acá tenemos una gráfica. Tenemos un neutrón
que impacta con un núcleo pesado, en este caso el uranio 235, que es el combustible nuclear utilizado en todos los reactores de generación de energía eléctrica. Este neutrón tiene que ser de baja energía para tener una mayor probabilidad de impacto con el núcleo. Este núcleo va a absorber el neutrón, va a llegar a un estado de inestabilidad y se va a separar en dos productos de fisión más pequeños. Acá los vemos. En muy raras ocasiones hasta 3 se pueden presentar, y aparte de estos productos de fisión se van a liberar entre 2 a 3 neutrones. Y junto con esta separación, esta fisión, se va a producir una gran cantidad de energía. Entonces, básicamente, ese es el principio de lo que es la fisión nuclear. Como les decía, el uranio 235 es el más utilizado. Ahora, ¿cómo es que funciona un reactor nuclear? Bueno, acá tenemos, este es el reactor, digamos que más común en el mundo. Cerca del 80% de los reactores en operación es de este tipo, de agua presurizada. Entonces, ¿de qué consta? Bueno, acá tenemos lo que es el circuito primario, y en el circuito primario vamos a tener el núcleo de nuestro reactor con el uranio, óxido de uranio específicamente, algo de unas 100 toneladas del combustible tenemos acá. Tenemos unas varillas de control que se van a encargar de controlar los eventos de fisión, la población de neutrones, y de esta manera apagar nuestro reactor o encenderlo también en caso de una anomalía, de una falla. Por gravedad, estas varillas de control van a entrar, que es lo que hace, absorben esos neutrones libres que están ahí y detienen la reacción en cadena. Ahora, la temperatura, acá lo que vemos en color azul es el agua, que se utiliza como refrigerante y como moderador. Más adelante les voy a explicar exactamente qué es esto del moderador, pero la temperatura aproximadamente acá, en la parte baja del núcleo, es de unos 290 grados centígrados, y acá en la parte superior de unos 320. Entonces el agua, sabemos todos que el punto de ebullición es de 100 grados centígrados, pero eso es a presión atmosférica. En este caso contamos con un presurizador que va a presurizar este circuito primario a 15 megapascales. Entonces, de esa manera, nuestra agua se va a mantener en estado líquido y va a ir y va a entrar en contacto, va a haber un intercambio de calor con nuestro sistema secundario, donde está el generador de vapor. Entonces, acá tenemos agua que en ningún momento entra en contacto con el agua del circuito primario que esté en contacto con el uranio. Y acá se genera vapor, y este vapor es enviado a las turbinas, de ahí va un generador de electricidad, y bueno, de ahí para adelante ya se lo manda, ¿no? Entonces podríamos decir que desde este punto para adelante es que el mismo principio de funcionamiento en centrales térmicas, ¿no? Ahora, este vapor viene a ser condensado con un circuito terciario que toma agua fría de una masa de agua, puede ser un río, puede ser un lago, y mediante las torres de refrigeración, que justamente es uno de los símbolos más conocidos de una central nuclear, va a hacer enfriar, va a condensar este vapor y va a volver de esta manera al circuito secundario. Entonces, básicamente acá lo que estamos creando es vapor de agua, y vapor de agua también puede decirse que es una nube. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, esta torre de refrigeración no es más que una fábrica de nubes. Entonces, ya viendo cómo funciona esto, mucha gente por ver la serie de Los Simpsons puede decir, no, la operación de un reactor de potencia es muy fácil, cualquiera lo hace, y realmente no. Realmente los operadores de reactores nucleares es gente que está constantemente capacitándose, constantemente dando exámenes para validar su licencia de operación de un reactor. Tiene que conocer muy bien lo que es termodinámica, termohidráulica, neutrónica, también lo que es la protección radiológica, ¿no? Entonces, lo que es un operador de un reactor nuclear en la vida real es muy, muy diferente a lo que es un Homero Simpson en la serie, ¿no? Por otro lado, incluso en algunos países se pide mínimamente un grado de maestría en ingeniería o en ciencias para poder optar a ser operador de una central nuclear. Entonces, como pueden ver, todos los reactores nucleares en el mundo están en muy buenas manos, y por ende los países que están donde están instalados los reactores y los países que están alrededor. Entonces, hablemos un poco acerca del núcleo, que es donde ocurre la magia. Les había contado que
el núcleo está en el circuito primario y todos estos hexágonos representan los ensamblajes del combustible. Y cada ensamblaje está formado por varillas de combustible y cada varilla tiene lo que es el pellet de óxido de uranio, que tiene esta forma. Pueden ver acá, es una pequeña pastilla de color negro, que bueno, antes de ser irradiado sí puede ser agarrado con la mano, pero ya posterior a su irradiación, o sea, es decir, que ya haya producido electricidad dentro, hayan habido eventos de fisión en el reactor, ya pasa a ser radioactivo, ¿no? Pero como pueden ver, básicamente de esto trata el núcleo del reactor y aquí es donde se dan todos los eventos de fisión y esa energía liberada por cada evento de fisión va a hacer que el agua se caliente para llegar a esa temperatura que les había mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el principio? Es la reacción en cadena, ¿no? Aquí vemos un gráfico quizás un poco más claro. Tenemos el neutrón de baja energía que impacta en nuestro átomo de uranio 235. Este se vuelve inestable, se separa en dos, se libera energía y tenemos los 3 neutrones. Y cada neutrón va a ser moderado, es decir, va a reducir la energía con la que es disparado al momento del evento de fisión y va a impactar a un nuevo átomo de uranio y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un reactor? Tenemos reacciones en cadena controladas. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con una bomba donde las reacciones no son controladas. En este caso sí controlamos con esas varillas de control que suben y bajan que les había mencionado. Entonces aquí hasta lo del moderador es el agua. El agua sirve como refrigerador para evitar que el combustible nuclear se sobrecaliente y haya que se funda el combustible, que es lo último que queremos. Y al mismo tiempo el agua va a hacer que los neutrones que salen liberados vayan perdiendo energía. Pueden pensar, por ejemplo, cuando están jugando billar, a medida que una de las bolas va rebotando con otras, va perdiendo velocidad, ¿no? Entonces, básicamente acá es lo mismo. El agua, específicamente los átomos de hidrógeno, van a hacer que los neutrones vayan perdiendo energía y de esa manera su probabilidad de que sean absorbidos por el átomo de uranio 235 incremente. Ahora, el uranio que es el elemento más utilizado como combustible nuclear, está presente en la naturaleza. De hecho, en la corteza terrestre tiene una concentración promedio de 2.8 partes por millón. Y comparado con algunos elementos como el oro, por ejemplo, el uranio es 675 veces más abundante en la corteza terrestre y 36 veces más que la plata en promedio, ¿no? Entonces, digamos que es bastante abundante en el planeta. Y hay 2 isótopos principales, bueno, siendo estrictamente correctos, podríamos decir 3, pero el tercero está en una presencia tan baja que en este caso lo vamos a obviar, que es el uranio 234. En este caso tenemos el uranio 238, que es un material conocido fértil, que está presente en 99.3%, y el uranio 235 solamente en 0.7%. Pero el uranio 235 es el que más nos interesa a nosotros, porque es con el que vamos a hacer la fisión, vamos a dar origen a los eventos de fisión en el reactor. Ahora, en un reactor convencional, el porcentaje de uranio 235 tiene que ser enriquecido entre un valor entre 3 y 5%, ¿no? Entonces hay diferente tecnología para poder incrementar de 0.7 a 3 y 5%. Y esto es importante decir que está muy lejos del porcentaje requerido para fabricar un arma nuclear, que está por encima del 90%. Entonces, desde el punto de vista técnico, es muy difícil poder enriquecer el uranio 235, porque la única diferencia entre este isótopo son solamente 3 neutrones. Entonces, un neutrón pesa muy poco, entonces ya se imaginarán el grado de dificultad técnica de poder discernir entre uranio 238 y uranio 235. Y una característica muy interesante del uranio es que tiene una alta densidad energética, y ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Por ejemplo, un pellet, lo que les había mencionado, que va en las varillas de control, la parte más pequeña del núcleo, aproximadamente 10 gramos, quizás más pequeño que la punta de mi pulgar, puede producir la misma energía que 450 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural. ¿Y cuál es la mejor parte? Que no se emiten gases de efecto invernadero durante los eventos de fisión. Entonces ese es un gran plus.
Imagínense la cantidad de los núcleos de los reactores son relativamente pequeños, tienen alrededor de 4 metros de diámetro, 4 metros de altura y 3,5 de diámetro. Y lo bueno es que no producen gases de efecto invernadero. Ahora, hablando un poquito acerca del factor de capacidad, comparando distintas fuentes de energía. Bueno, el factor de capacidad se puede definir como la producción eléctrica en un determinado periodo entre la máxima producción eléctrica de esa fuente en ese mismo periodo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta es información, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tienen un montón de reactores, tienen todas las fuentes de generación, y vemos que el nuclear tiene un 93,5% del factor de capacidad, el gas natural está en 56%, y fíjense, las eólicas y las solares tienen un valor mucho más bajo. ¿Por qué? Porque es una tecnología intermitente, ¿no? Depende mucho, en este caso, de la presencia de viento, y en el caso de las solares, de la presencia del sol, ¿no? Entonces, por eso es que es mucho más bajo, pero sí es importante contar con estas fuentes. Pero para complementar esto que falta para llegar al 100%, necesitamos una fuente limpia, y en este caso vemos que la mejor es la generación nuclear. Por otro lado, este también es un estudio con información, con datos de Estados Unidos, que es de donde más se puede encontrar la información, pero esto se podría extrapolar para todo el mundo. Obviamente las características en un país no son las mismas, o en un continente no son las mismas que otras, pero nos sirve un poco para hacernos una idea de la superficie que se requiere para producir un teravatio hora, en kilómetros cuadrados. Biomasa es la que más área requiere, 95 kilómetros cuadrados aproximadamente. La hidroeléctrica 50, eólica 46. Esto quizás podría ser un poquito más bajo, ¿no? Esto es la información que ha manejado este artículo, es un artículo científico interesante. Solar, carbón, gas natural, fíjense, nuclear está catalogada como una de las fuentes, o como la fuente que menos área ocupa por unidad de producción eléctrica, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué se debe? Porque justamente les había mencionado anteriormente que el uranio tiene una altísima densidad energética, entonces necesitamos una menor cantidad de combustible, por ende, una construcción, una edificación más pequeña para producir la misma cantidad de energía que, no sé, digamos una central hidroeléctrica, donde tenemos que inundar un área grande, o en las eólicas que se requiere una superficie grande, ¿no? Entre aerogeneradores. Pero bueno, de todas maneras, acá podemos ver que el nuclear ocupa una superficie menor respecto a otras fuentes. Y bueno, haciendo ya también una comparación entre las fuentes más seguras y limpias, podemos ver que justamente las que son las más bajas en todo esto, tenemos las renovables, nuclear y la hidroeléctrica, ¿no? Acá tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero por gigavatio hora producido. Pero esto, obviamente, tengo que aclarar que incluye desde el momento en que se inicia la construcción hasta que se empieza a producir, ¿no? Lo mismo en nuclear, desde que se obtiene el uranio de las minas, se lo procesa, se fabrica, lo propio para eólica y solar, ¿no? Con la obtención de los minerales requeridos. Ahora, en el tema de las muertes, fíjense que todas estas son una cantidad muy, muy pequeña, comparada, por ejemplo, con carbón, 24,6. ¿Por qué? Esto principalmente es por la contaminación del aire, porque cuando se quema estos residuos son liberados a la atmósfera, y lamentablemente somos nosotros quienes los respiramos, y se traduce en problemas de salud, ¿no? Lo mismo, el carbón emite 820 toneladas de CO2 equivalente, comparado con 34, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, es abismal la diferencia. Entonces, eso también ya nos da una pista de cuáles pueden ser nuestras soluciones para reducir las emisiones producto de la producción de energía, valga la redundancia. Ahora, esta es una página y es una aplicación que a mí me gusta mucho, se llama Electricity Map. Si no la conocen, los invito a que la visiten. Este es el enlace de su página web. También tiene aplicación tanto para iPhone como para Android, donde ustedes pueden ver en tiempo real
cuáles son las emisiones de la producción de energía de los distintos países. Bueno, no todos los países tienen datos. Esta es una plataforma open source, que significa esto que todos pueden aportar. Bueno, en este caso, afortunadamente, Bolivia está. Ellos toman datos del CNDC y podemos ver que esto yo lo he sacado el día de ayer. Perdón, está en italiano, no sé por qué motivo, pero bueno, perdón, lo he sacado el día de hoy y nos da a las 12 del mediodía la intensidad o la emisión en Bolivia de 259 gramos por kilovatio hora, ¿no? Entonces, 49% de esta producción proviene de renovables. Bueno, y en este caso, esta columna es nuclear más renovable, ¿no? Como no tenemos nuclear en Bolivia, se mantiene el mismo número. Ahora fíjense, Brasil tiene un potencial hidroeléctrico altísimo y el 90% viene de hidroeléctrica, solar y eólica, y tienen un 4% adicional de nuclear y están produciendo con 66 gramos. Argentina es el país que, según esta información, es la que está emitiendo más gases de efecto invernadero, con una producción del 37% de renovables y renovables más nuclear 43%, es decir, que el 6% proviene de nuclear en Argentina. Ahora, si cruzamos el charco, nos vamos a Europa, podemos ver que Alemania, por ejemplo, es uno de los países que más está contaminando, con 380 gramos, donde el 49% proviene de renovables, solar, eólica, hidroeléctrica de nuevo, y aún tienen algunas centrales de generación nuclear operativas que representan un 6%, ¿no? Pero acá podemos ver, es un valor bastante alto. Ahora, Francia, les había comentado que cerca del 70% proviene de nucleares, está con 99 gramos. 29% representa las renovables convencionales, y esta diferencia proviene de las nucleares, fíjense, hasta el 85% llegamos. Lo mismo Suecia 39 gramos, donde 61 vienen de renovables y un 30% viene adicional de las centrales nucleares que tienen. Entonces, esto nos da, ¿no?, la idea de los países que tienen una menor cantidad de emisión, casualmente tienen un porcentaje elevado de renovables y también nuclear. Es como una combinación de ambos. Ahora, algunos datos curiosos ya para ir cerrando acerca de la radiación principalmente, que es uno de los miedos que la gente tiene generalmente en común, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá comer un plátano produce más dosis radioactiva que vivir un año junto a una central nuclear. ¿Y esto por qué se debe? Porque el plátano tiene potasio 40, que es un isótopo radioactivo. Vale la pena mencionar que cuáles son los elementos radioactivos presentes en la naturaleza. Son 3. Tenemos el uranio, tenemos el torio y tenemos el potasio con el isótopo 40 específicamente. Obviamente la cantidad de potasio 40 es muy baja y la ingestión de un plátano no representa ningún riesgo para nuestra salud, ¿no? Otro dato interesante es que un fumador recibe cada año una dosis radiactiva equivalente a 300 radiografías de tórax. ¿Por qué? Porque en los cigarrillos el tabaco contiene polonio 210, que es otro isótopo radioactivo. Este es artificial, pero produce partículas alfa, ¿no? Entonces, cuando son inhaladas, pueden generar hasta cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, es otro dato que digamos es interesante. Obviamente esto aplica a los que fuman mucho, ¿no? 30 cigarrillos diarios. Un par más. Bueno, viajar 1 hora en avión produce 50 veces más dosis que vivir un año cerca de una central nuclear. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el avión, bueno, estamos mucho más cerca de lo que es el espacio, por así decir, y nosotros de manera natural, incluso en este momento, estamos recibiendo radiación cósmica, la cual proviene del universo. Entonces, radiación de alta energía, y justamente por eso es que cuando nosotros tomamos un vuelo estamos más cerca del espacio y la intensidad con la que vamos a recibir esta radiación va a ser mayor. Sin embargo, nuevamente esto no representa un riesgo para la salud porque es una cantidad relativamente baja, ¿no? Entonces no tendría por qué preocuparnos, salvo que todos los días, 8 horas, 10 horas al día estemos en el aire, pero no, esto en general no debería preocuparnos. Y bueno, quizás a los que les gusta la cerveza también
se estima que hay 0.016 miligramos de potasio 40, que les había mencionado en el caso del plátano, es radioactivo, ¿no? Sin embargo, la ingestión no va a producir un riesgo en nuestra salud, así que podemos tomar nuestras cervezas tranquilos el fin de semana o cuando esté haciendo calor. Y bueno, un mensaje ya para ir cerrando, un mensaje para llevar a casa. La energía nuclear es una fuente de generación limpia, continua, para cumplir con con el acuerdo de París, con los objetivos. Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzando el net zero para el 2050. Los reactores nucleares son seguros, hay mucha tecnología, hay mucha gente capacitada. El riesgo de un accidente como el de Chernobyl realmente es remoto. Para mitigar el cambio climático necesitamos combinar fuentes de carga base limpia, como la generación nuclear y la hidroeléctrica, con las energías renovables. No podemos depender de una sola fuente. Necesitamos una diversificación de la matriz, pero que sean fuentes limpias. Por último, debemos apuntar a una electrificación de nuestra economía. ¿Qué quiere decir esto? Depender de electricidad, olvidarnos de los combustibles fósiles. Si bien es cierto que gracias al uso de los combustibles fósiles estamos donde estamos, hemos alcanzado el desarrollo que tenemos, es momento de ya pensar en un salto a nuevas fuentes limpias, ¿no? En este caso, hidráulica, repito, renovables, nuclear, ¿no? Entonces tenemos que apuntar a la electrificación. Con eso, ese 73% de las emisiones se puede reducir casi en su totalidad, si no es totalmente. Bueno, y un pequeño bonus, 2 libros que a mí me gustan mucho, que están muy asociados con el tema que hemos hablado. El primero es La energía nuclear salvará el mundo, escrito por Alfredo García. Él es un operador de una central nuclear en España. Si tienen Twitter lo pueden seguir, su usuario es @operadornuclear. Justamente él es el que ha hecho las infografías que les he presentado atrás, la de la cerveza, la del plátano, es justamente de él, es un libro muy interesante. Y otro de Bill Gates, ¿no? Que es cómo evitar un desastre climático, que también es muy interesante y se los recomiendo, seguro que les va a gustar mucho. Y bueno, gracias por su atención y nada, quedo atento si tienen alguna pregunta. Excelente, muchísimas gracias, estimado Marco, excelente presentación. Creo que estuvo muy claro cuál es el concepto y la importancia de los sistemas nucleares con fines de generación de energía eléctrica y, por qué no decirlo así, ponerlo en la mesa del debate, del análisis, para que sobre esto vayan saliendo pues propuestas. Vamos a entrar, por favor, unos minutos a la sesión de algunas preguntas, hay varias, para que, Marco, por favor, puedas ir respondiendo algunas inquietudes que tienen los participantes. La primera dice Edgar Gutiérrez: ¿cuánta energía y agua se requiere para obtener esos 10 gramos de uranio? Bueno, básicamente para la fabricación del combustible nuclear, lo que se requiere es extraer el mineral de uranio, que el más común es la uraninita, por ejemplo. Bueno, básicamente no debería variar mucho respecto a una extracción de un mineral convencional, digamos, estaño, no sé, plomo. Realmente ahorita no podría quizás dar un valor exacto de cuántos litros de agua, pero básicamente no tendría que diferir mucho respecto a la minería tradicional de los elementos tradicionales, por así decir. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta es de Daniel Huayanca. ¿Las nuevas investigaciones en esta tecnología están orientadas a desarrollar la fusión o mejorar la fisión nuclear? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad a ambas. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la fisión, había mencionado que tenemos los reactores de 4ª generación, que es un nuevo tipo de tecnología que difiere a la de los actuales, que son refrigerados por agua en su mayoría. Esta nueva tecnología, por ejemplo, está basada en el uso como moderador de sal fundida, tenemos plomo líquido, tenemos gas, tenemos el CO2, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar ahí? Necesitamos mejorar los materiales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a estar a mayores temperaturas,
Vamos a trabajar en algunos casos con combustible gastado que se va a poder utilizar en esta nueva tecnología de reactores, porque estos van a tener un espectro neutrónico, se lo llama así, porque van a poder trabajar con neutrones de mayor energía. Por eso no vamos a necesitar agua. Entonces, al tener mayores temperaturas, necesitamos investigar y desarrollar los materiales que vamos a utilizar en esta nueva tecnología de reactores. Y a su vez, este desarrollo, esta mejora en los materiales se va a poder llevar a la fusión nuclear. En la fusión necesitamos llegar a millones de grados centígrados, prácticamente a la temperatura del Sol. Entonces necesitamos desarrollar materiales que sean capaces de eso. Pero también, por otro lado, la tecnología de la fusión es nueva y actualmente se tiene un proyecto a nivel mundial que es muy interesante, está en Francia, es el proyecto ITER. Si tienen tiempo de averiguar, es un proyecto en el que están participando alrededor de 30 países, Estados Unidos, Europa, China, Rusia, y ellos lo que quieren hacer es demostrar que la tecnología de la fusión es factible, por así decir, ¿no? El objetivo de este proyecto, de momento, no es generar energía eléctrica, no es hacer un reactor de fusión, pero es demostrar que, por ejemplo, con una unidad que metamos 1, obtengamos 10, ¿no? Y a partir de eso, recién vamos a poder hacer reactores de fusión para su uso comercial, que ese es el paso, digamos, ese es el santo grial en la parte nuclear, es lo que queremos llegar, pero para eso nos falta desarrollar lo que tenemos. Excelente. Muy interesante, Marcos. Definitivamente todo el mundo. Hay más preguntas y más. David Cruz, las varillas de uranio donde se almacena o cuáles son los parámetros internacionales de almacenaje sin afectar a la naturaleza. Perfecto. Sí, bueno, básicamente en un reactor había dicho que por más o menos se tienen como unas 100 toneladas, ¿no? Cada año y medio, cada año, cerca de un 30% es cambiado. ¿Por qué? Porque ya el porcentaje de uranio 235 se agota, de 3 a 5%, se reduce casi hasta su presencia natural del 0,7%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas varillas de combustible gastado son movidas a piscinas por 5 o 10 años para que vayan enfriando, porque si bien ya no están siendo irradiadas en el reactor, tienen todavía un calor remanente que lo van liberando y por eso necesitamos almacenarlos en piscinas. Después de estos 5 o 10 años, cuando ya han perdido esta gran capacidad de calor, los podemos llevar ya sea a un almacenamiento en aire seco y para ya tomar una decisión. Por ejemplo, hay dos maneras de tratar esto. ¿Cuál es una? Es el reprocesamiento, donde vamos a extraer el uranio, que es cerca del 96% que les mencionaba, para utilizarlo en nuevos reactores, y ese 4%, que son productos de fisión y actinidos menores, se los vitrifica y se los puede almacenar en los depósitos geológicos, a unos 200 metros bajo tierra, 500, o incluso hay una nueva propuesta a 5.000 metros bajo tierra. De esa manera, al estar almacenados a una profundidad tan grande, nos aseguramos que en cientos, miles de años, cualquier, no sé, evento climático, un terremoto, una inundación, no afecte al combustible que está ahí almacenado y pueda salir a la atmósfera y afectar, ¿no? Entonces, esa es la manera más aceptada, por así decir, para manejar los desechos radioactivos. Ahora, otra manera de reducir el inventario de combustible gastado es llevarlos y utilizarlos en esta nueva generación de reactores nucleares de cuarta generación. Bien, muy bien. Otra pregunta de Alfredo Francisco, que no sé si complementa la anterior. ¿Cada qué tiempo se realiza el cambio de varillas de uranio en un reactor nuclear? Sí, ahí sí, él lo había mencionado, pero lo repito con mucho gusto. Aproximadamente entre 12 y 18 meses se cambia, se retira aproximadamente el 30% de combustible en el núcleo. Excelente. Bien, para no ir retrasando más, por favor, la última pregunta indica recomendación que nos puede dar para especializarnos en el sector de la energía nuclear. Eso sí es importantísimo. Sí, por supuesto. Bueno, en el mundo en general se necesita muchos profesionales en la parte nuclear, tanto para el desarrollo de la nueva tecnología, investigación, operación de reactores.
bueno, muchos reactores son antiguos, pero también la gente que los operaba ya está envejeciendo, se está retirando, entonces necesita una renovación de personal. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Si a uno le interesa el tema, es bueno buscar becas. Hay muchas becas en el mundo, muchas becas que también se pierden quizás porque mucha gente no aplica. Los países donde yo recomendaría, bueno, son Estados Unidos, Canadá y Europa, específicamente Francia, en Italia, donde yo he estado, que hay una tradición también bastante sólida, y bueno, en Europa, ¿no? Y ahora sí, también si se sabe chino mandarín, yo también recomendaría China, ¿no? Que están ahí con muchos reactores. Excelente. Estimado Marco, la última pregunta, por favor, que nos hace Ricardo Carrillo. En Bolivia deberíamos sustituir un importante porcentaje de generación termoeléctrica con gas natural por fuentes renovables y energía nuclear, debido a que es mejor opción exportar el gas que generar energía con el costo del gas natural subvencionado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y con Bueno, eso muchas gracias. cerramos el ciclo. Gracias por la pregunta, estimado Ricardo. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Actualmente el porcentaje que tenemos de generación basada en gas natural es muy alto. Quizás a lo mejor podríamos nosotros destinar un porcentaje de eso para la venta y obtener mayores ganancias como país, y al mismo tiempo mediante la implementación e inversión en fuentes renovables y, si Dios quiere, en un futuro nuclear en el país, vamos a poder, para empezar, tener una independencia energética. Vamos a depender solo de nosotros, no vamos a depender de efectos del cambio climático, condiciones climáticas, y al mismo tiempo vamos a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Si bien somos un país con una capacidad instalada bastante baja, algo de 3.500 megavatios, todo suma, ¿no? Entonces podríamos incluso ser un país referente en lo que es la implementación de fuentes de energía limpia. Excelente, muy bien. Bien, estimados participantes, agradezco a Marco Hervas por esa excelente exposición y por las respuestas a las preguntas muy inquietantes, por cierto, y muy precisas las respuestas. Finalmente, para ir cerrando el evento de hoy, nuestro webinar, Oscar, disculpa. Quiero hacerte entrega en nombre de la AE Bolivia un certificado de reconocimiento por la brillante exposición que hoy nos diste y sobre el tema de centrales eléctricas nucleares y su importancia para alcanzar el net cero. Definitivamente es un tema muy importante que, como Marco lo ha presentado y se sabe, en el mundo se lo está desarrollando, se lo trabaja bastante, y yo creo que en algún momento es importante también en nuestro medio, los profesionales bolivianos, que nos sentemos a conversar sobre estos elementos, justamente con personas formadas como Marco, que ha tenido la oportunidad de estudiar esta especialidad fuera de nuestras fronteras, y que, bueno, los resultados y los frutos seguramente irán viniendo más adelante. Estimado Marco, muchísimas gracias. Por favor, recibe este Gracias. reconocimiento de parte de todo el equipo de la AE Bolivia, de toda esta comunidad que está creciendo, de la cual también tú eres parte como miembro fundador, y contamos siempre con tu apoyo en estos emprendimientos. Muchísimas gracias, Marco. Te cedo, por favor, unas palabras para ya ir cerrando el evento. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, una cosita súper breve. Había visto una pregunta de Johnny Arias, quizás no lo habíamos visto. La pérdida de agua, o el consumo de agua, aproximadamente es de 1.500 a 2.000 litros por megavatio hora, ¿no? Respuesta puntual. Y bueno, ya para cerrar, quiero agradecer nuevamente a todos por el tiempo que nos han dedicado a nosotros, la AEE, Comunidad Bolivia, que está en construcción, en crecimiento constante. Quiero invitar a todos los presentes, a todos los interesados que puedan formar parte de esta comunidad que tiene mucho potencial, hay muchas cosas por hacer. Y nada, nuevamente gracias por su atención, y esperemos que en un futuro también podamos vernos, ya sea de manera virtual o presencial. Gracias de nuevo. Excelente, estimados participantes, finalmente gracias por su tiempo, excelente. Muchas gracias por ese apoyo, y no se olviden, por favor, todas las últimas semanas de cada mes, la AE Bolivia lanza los webinars con diferentes temáticas muy interesantes. Ustedes estén atentos, ya verán el próximo webinar que sacaremos a fines de este mes de abril, la última semana, para que ustedes puedan conocer sobre más temas en el campo energético. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos.
Que tengan éxito. Gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos.